Génesis capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 20 en adelante. Entonces Jehová le dijo, hablando Dios con Abraham, la Biblia dice que Abraham estaba sentado a la sombra del sol ardiente. Y dice que estaba bajo un árbol cuando vio 3 varones. Y entre esos varones, dice la Biblia, iban 2 ángeles e iba Jehová. Y les preparó comida y los atendió muy bien. Pero traían una misión, una tarea que hacer. Y el versículo 20 en adelante, le dejo como tarea que usted se lea todo el capítulo. Pero el versículo 20 en adelante dice, entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, dijo el Señor, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, volvió a hablar a Abraham, quizás se hallaren allí 40. Y respondió Dios, no lo haré por amor a los 40. Y dijo otra vez a Abraham, no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallarán allí 30. Y respondió Dios, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo nuevamente a Abraham, es aquí ahora que he empezado el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20. 20, de pronto 20 justos. Y dijo el Señor, por amor a los 20, no la destruiré. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Señor, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, declaramos que tu palabra es viva y eficaz, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, disponemos nuestra vida. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando esta mañana, que seas tú hablando. Señor amado, que no sean mis emociones, sino que sea tu voluntad, tu poder y tu gloria. Señor, háblale a cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están en este lugar y todos aquellos que han de ver este video, esta predicación a través de las redes sociales. Señor, háblales allá donde quiera que escuchen este mensaje, que sea el poder de tu Espíritu llenando y tocando, Señor. Muchas gracias.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que toman notas del mensaje, el título del mensaje es Un mundo en peligro. Un mundo en peligro. Leyendo por allí y mirando los peligros y todos los riesgos que hay muchas veces desconocidos, la noche del 14, entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, se hundía un gran barco, un transatlántico, el barco más grande de 3 que habían construido. El famoso Titanic se hundía entre la noche del 14 de abril y la madrugada del 15 de abril de 1912. Murieron más de 1,496 personas. Pero cuando estas personas abordaron el Titanic, lo abordaron seguros de que allí no iba a suceder nada. No tenían ni el más mínimo conocimiento del riesgo en el que estaban embarcándose. Se embarcaron ricos, gente muy poderosa. Se embarcó gente de la alta sociedad. Y cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era tarde para los pasajeros. Aproximadamente entre 740 y 800 se salvaron. Pero ya era tarde, ya el Titanic se estaba hundiendo. Los pasajeros ya no tenían tiempo. Ninguno de ellos pudo advertir el peligro que les esperaba. El Titanic, entre otras, comenta, alguien dijo que ni siquiera Dios podía hundir ese barco. Era la primer salida que hacía el Titanic. Era el viaje de inauguración. Calculan que en dólares hoy costó $172 millones la construcción del Titanic, y en dólares de ese tiempo fueron aproximadamente $7.500.000. Pero fue una mega construcción de su época. Tenía millones de remaches, tenía acero como usted y yo no nos imaginamos, tenía todo tipo de cuidados. Y se embarcaron en el Titanic, y aquella noche y madrugada, cuando empieza a hundirse, ellos ya no tenían tiempo de reaccionar. Quizá si antes de que embarquen ven la película de lo que les iba a suceder esa noche, lo más seguro es que ni uno solo de ellos se sube al Titanic. Pero ninguno pudo advertirlo. Ellos estaban tomando un viaje, no entendían lo que iba a pasar. Dentro del Titanic habían fiestas, buenas orquestas, había licor, había alegría, había parranda. Yo creo que al último que invitaron al Titanic fue a Dios. Es lo más seguro. Era una construcción moderna, desafiaba la ingeniería y todos los diseños de la época. Pero no encomendaron a Dios, al contrario, dijeron que ni siquiera Dios podía hundir ese barco. Pero como dije, las personas que allí viajaban estaban lejos de advertir el peligro que unos días después iban a sufrir. ¿Sabe? Asimismo estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estaban en fiestas, estaban en pecado. Y ellos no tenían ni la más mínima idea de la decisión que Dios estaba tomando. Ellos no tenían ni la más mínima imaginación de lo que Dios estaba haciendo. No conocían lo que Dios le estaba diciendo a Abraham.
No tenían ni la más mínima. Mire lo que dice el versículo 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más. O sea, clamaban. Yo creo que Lot clamaba, Señor, ten misericordia. Señor, ayúdanos. Mira lo que están haciendo. Mira lo que está sucediendo. Mira el pecado. Mira lo que hacen. Mira lo que hacen con los niños. Mira lo que hacen con el débil. El clamor. Dios dijo, el clamor ha subido contra Sodoma y Gomorra. Y se aumenta más y más. Crecía el clamor. Mire que compartimos ahora cómo Dios vio la ofrenda de Caín y Abel. Y aquí vemos que Dios está mirando cómo procede el ser humano cada día. Escúchame, Dios está viendo lo que tú haces cada día, cada segundo, cada instante. La Biblia dice que Dios, el Dios al cual nosotros servimos, el Dios del cual predicamos, el Dios que creó todo, es omnisciente, o sea que sabe lo que pensamos. Es omnipresente, o sea que de manera simultánea está en todas partes. Escúchame, Dios no se va de ningún lado, porque no puede irse, Él está en todas partes. En Él somos, por Él estamos y en Él nos movemos, dice la palabra. O sea que Él tiene el control total y absoluto. Pero al ser humano le entregó algo en sus manos y el ser humano va a responder por lo que Dios le entregó, que le entregó el libre albedrío y le entregó la inteligencia y le entregó el conocimiento del bien y el mal adquirido por el pecado de Adán y Eva. El clamor ha subido delante de mí, le dijo Abraham, y aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Escúchame, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. David decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiere al monte más alto, allá estás tú. Si me escondiera en las profundidades del mar, allá estás tú, Señor. Vengo a decirle algo aquí a usted. Dios conoce hasta sus sueños. Cuando usted está durmiendo, Dios sabe lo que está soñando. Ese es el Dios que tenemos. Sobrenatural, todopoderoso. Todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Ellos estaban en un peligro gravísimo. Y venía una amenaza, estaban muy próximos. Pero ellos ni se imaginaban. Al contrario, cada día, dice el Señor, ahondaban más y más en el pecado. Cada día el pecado de Sodoma y Gomorra crecía más y más. Estaban en peligro. Estaban en un riesgo, pero no tenían ni el más mínimo conocimiento. ¿Sabe? Así mismo está la humanidad hoy. En esa misma, por eso el tema o el título del mensaje es Un mundo en peligro. Así está la humanidad hoy, en un grave peligro, porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y el mundo está pecando y pecando y pecando. Y la Biblia, la palabra sigue vigente. El pecado que cometía Sodoma y Gomorra sigue siendo pecado hoy. Porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios que condenaba el pecado allá lo sigue condenando hoy. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea que el mundo está en peligro. Porque el fruto del pecado sigue vigente, es la muerte. El ser humano está en peligro.
En Mateo capítulo 24, del versículo 34 en adelante, acompáñeme a Mateo capítulo 24. Del versículo 34 en adelante, Cristo hablándole a los discípulos sobre los últimos tiempos. Usted y yo estamos en los últimos tiempos. De pronto usted no cree, usted y yo estamos en los últimos tiempos. Escúcheme, si usted no haya escuchado esto, vengo a decirle que la venida de Cristo está cerca. El día y la hora no lo sabemos, pero la venida de Cristo está cerca. Y aquí Jesús le está hablando a los discípulos de los últimos tiempos, de qué va a pasar en los últimos tiempos. Y usted analice por su propia cuenta si lo que Cristo está diciendo hace 2000 años se está cumpliendo hoy o no se está cumpliendo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los grandes teólogos creen que esa generación que no va a pasar es la suya y la mía, por las estadísticas y por revelación del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo vengo a compartirle el mensaje de la palabra no para que usted se asuste, sino para que se alegre. La Biblia dice, alégrense cuando esté cerca la venida del Señor. La Biblia dice que en el cielo no habrán lágrimas, no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá engaño. Dice que nuestro Dios será nuestra luz, no te cortarán los servicios, porque Dios será el que te alumbre. Escúchame, no habrán lágrimas. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no decirle, gloria a Dios, Señor, ven pronto? Todo sufrimiento pasará, dice, y el postrer enemigo que será echado al lago de fuego será la muerte, o sea, la muerte de un enemigo para el ser humano, porque la muerte entra producto del pecado, porque antes del pecado, Adán y Eva no morían. No se sabe cuántos miles de años vivió Adán y Eva antes de morir, porque después del pecado es cuando la Biblia empieza a contabilizarle la edad a Adán y Eva. O sea que la muerte es producto del pecado. Y la Biblia dice que el postrer enemigo que será apresado será la muerte. Qué bueno es vivir bien y sin morir. Yo no sé usted, yo quiero vivir bien y sin morir en el cielo. Dice calles de oro y mar de cristal. O sea, está prefigurando algo hermoso, algo lujoso, algo sin concesión humana. Eso espera a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y lo acepta como Señor y Salvador. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escúchame, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, escúchame, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. La vigencia permanece. Como en los días de Noé, así será la venida del hombre, la venida de Cristo. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No sé si hoy sigue pasando eso, pero dice, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Escúchame, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sigue vigente. Escúchame, el modus operandi del Señor no ha cambiado. El modus operandi de Cristo no ha cambiado. Jesús les dijo, así será la venida del hombre como en el diluvio. La venida del Hijo del Hombre. Dice, vendrá y mucha gente no entenderá lo que pasó. Será de la misma forma. Dios es el mismo por siempre. Sí es cierto, la gracia está. Estamos en el tiempo de la gracia. Sí
Y es cierto, está la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, Dios es amor, pero Él siempre ha sido amor. Es cierto, pero somos nosotros, eres tú, soy yo, quienes deciden si somos salvos o no. Escúchame, a Cristo pagó el precio. Ya el Señor en la cruz del Calvario hace 2000 años aproximadamente murió por usted y por mí. Y no solo por usted y por mí. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Todos cabemos. No hay judío, no hay griego. No hay esclavo, no hay libre. No hay varón ni mujer. Todos somos iguales delante de Dios. O sea, el precio lo pagó Cristo en la cruz. Pero es usted y yo quienes decidimos si aceptamos o no el precio que el Señor pagó. Porque aquí la Biblia dice que el modus operandi sigue igual. Jesús dice, cuando yo vuelva, encontraré algo parecido a lo que había allá en el diluvio. Encontraré algo parecido a lo que había allá en Sodoma y Gomorra. Encontraré algo parecido. La gracia está, pero Dios jamás nos obligará a hacerlo. Jamás nos obligará a recibirlo, porque nos dio inteligencia, porque nos dio libre albedrío, nos dio voluntad para tomar decisiones. Y tú estás aquí es porque tú has tomado la decisión por la misericordia y la gracia y el favor de Dios de estar aquí y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es por eso aquí. Pero mire algo interesante, la conversación de Abraham con Dios. Dice la Biblia en el versículo 23 de Génesis capítulo 18. Dice que Abraham se acercó y le dijo, Señor, tú vas a destruir a Sodoma y Gomorra si hay 50 justos. Señor, tú eres el juez justo. Tú no vas a tratar al justo igual que al impío. Dios, en su misericordia y su amor, le dice, si en las ciudades de Sodoma y Gomorra y sus alrededores encuentro 50 justos, escúcheme, por esos 50 no las destruyo. Y empieza un diálogo especial, digno de estudiar ese diálogo de Abraham con Dios. Ese modelo de intercesión, ese modelo de guerra espiritual que hace Abraham. Y empieza a hablar con el Señor y le dice, y si hay 45, yo creo que Abraham cuando ve la respuesta tan clara de Dios, porque Dios dijo, voy a destruir, voy para allá, voy a revisar. Y cuando Abraham le dice, si hay 50, dijo, si hay 50 no lo destruyo. Yo creo que, pero Dios como que seguía caminando hacia Sodoma y Gomorra y Abraham dijo, no, eso allá ni 50 hay. Señor, si 45, y el Señor seguía caminando. Si hay 45 no la destruyo, pero Abraham sabía quién era Dios. Si Dios va caminando y no ha parado es porque allá estos benditos ni 45 hay. Señor, y si hay 40 y Dios seguía caminando. Si hay 40 no lo destruyo. Señor, y llega a 10. ¿Sabe qué es lo triste? Ni 10 justos habían allá. Ni 10 justos. Porque en Hebreos la Biblia dice que solo había uno. Lot. Solo había uno. No habían ni 10. Uno. Ni siquiera la familia. Porque conocemos la historia de la mujer de Lot. Historia de las hijas. Ni siquiera uno. Porque la Biblia cuenta en Hebreos que solo estaba Lot. ¿Sabe? A diferencia de Sodoma y Gomorra y aún del mismo Lot, Abraham sí conocía el peligro. A diferencia de estas ciudades, de Lot, el sobrino,
Abraham sí conocía el peligro y sabía la grande y terrible amenaza que estaba sobre ellos. ¿Sabe? La iglesia hoy conoce el peligro en el que está la humanidad. La iglesia fue advertida de lo que pasó en el año 2020 y lo que sigue pasando. La iglesia, Dios le advirtió a la iglesia por allá en el año 2015, el año 2020 va a ser un año trágico para la humanidad. Va a ser un año catastrófico para la humanidad. Lo digo porque la iglesia, Comunidad Cristiana de Bendición Canaán, muchos hermanos participamos de esas escuelas nacional de oración donde Dios le decía al mundo, viene un año terrible de catástrofe. ¿Qué más catástrofe? Mírese usted, mire al que tiene al lado. Usted hace, mírese ahí, mírense usted. Usted hace 2 años no andaba así. Escúcheme, del oriente al occidente, del norte al sur, del centro, blancos, negros, ricos, pobres, todo mundo fue tocado. Y esto no ha terminado y el impacto que viene. La iglesia fue advertida y ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué no ha pasado algo peor? Porque hay una iglesia orando para que Dios cubra la humanidad. ¿Sabe? Lo que el enemigo pretendiera peor de lo que está pasando. Pero hay una iglesia que se ha levantado a orar. Comunidad Cristiana de Bendición Canaán, escúcheme lo que le digo. Hemos orado por el 2020. Señor, guarda Colombia. Señor, guarda Popayán. Señor, guarda la familia de Popayán. Desde el año 2015 estamos orando. Hemos ayunado, hemos hecho vigilia, hemos clamado, hemos pedido protección. Nadie sabía que iba a ser un virus, pero sí Dios nos había dicho que iba a haber una catástrofe. Pero ningún ser humano conocía esto de los que estamos vivos ahora. No había uno solo que conociera esto. Jamás había sucedido de la forma como ha sucedido. Ha tocado a todo el mundo. La humanidad tiene los ojos concentrados en la solución a esto. Y la gente está esperando la vacuna. Y todo el mundo anda pongo la jeringa para que me vacunen. Pero la solución no es vacuna. La solución es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La solución no es vacuna. La iglesia fue advertida. Pero ¿sabe? Hay un peligro más grande para la humanidad que lo que está ocurriendo hoy en día. Hay un peligro más grande. Hay una amenaza más grande para la humanidad. El mundo está inmerso en el pecado. Para el mundo hay licencia para pecar. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, hoy está peor la humanidad. Hoy está peor porque hoy las leyes, los gobiernos han autorizado el pecado. Hoy lo han autorizado en todas las modalidades. Y entonces gobiernos y gente que lucha porque sacrifiquen una vida en el vientre. Y entonces ya es legal. Y entonces hay toda modalidad para pecar. Y entonces te permiten toda serie de actos y de hechos basados en el principio de que lo que para usted es bueno, para mí pueda que no sea bueno. O de que lo que para usted es malo, para mí pueda que no sea malo. Pero usted y yo somos guiados por la norma de normas, el manual de manuales, el reglamento de reglamentos, la ley de leyes, la palabra de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios es clara, no deja nada al azar. La Biblia dice, no pecarás, no cometerás adulterio. La Biblia dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. La Biblia dice, los afeminados no entrarán al reino de los cielos. La Biblia, no el pastor Walter. Usted y yo nos guiamos por la palabra de Dios. O sea, el mundo está en riesgo. El mundo está en un peligro inminente. En cualquier momento, dice el Señor, aparecerá el Hijo del Hombre, Jesucristo.
Escúcheme, y levantará la iglesia, dice la palabra del Señor, como en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé usted cuántas veces parpadea en el día, pero un parpadeo, dice la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué es lo delicado? Que en el Titanic se salvaron más o menos 745, más o menos, porque habían salvavidas, porque algunos los alcanzaron a encontrar todavía no congelados, con hipotermia, pero fueron salvados. ¿Sabe cuál es el riesgo de la humanidad? Que cuando Cristo aparezca no hay salvavidas, no hay botes, nadie llega al rescate, porque el Señor levantará a su pueblo, todos aquellos que hayamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Seremos levantados, dice la Biblia, la palabra de Dios. Y usted está aquí porque usted cree en la palabra de Dios. Y si usted no cree, hoy vamos a orar para que crea. Porque no habrán botes salvavidas cuando Cristo aparezca. Escúcheme, el mundo está en riesgo y lo más triste es que el mundo no sabe. Pero hay una iglesia que así como Abraham intervenía, así como Abraham clamaba, así como Abraham hizo guerra espiritual y se le atravesó al Señor y le decía: Señor, no, libre ser tú el juez justo de ir a condenar al justo con el impío. Así hay una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que clama. Aunque la gente esté por allá afuera y no nos conozca o no nos crea o no nos quiera, nosotros clamamos por Popayán, clamamos por sus casas, por su familia, clamamos por Colombia, clamamos por el mundo. Le decimos: Señor, ten misericordia, Señor, guarda la humanidad, Señor. Sí, que se levanten científicos con la vacuna, todo eso está bien, hace parte del poder de Dios sobre el corazón o sobre la mente del ser humano. Pero la iglesia, escúcheme, sabe que no depende de una vacuna, depende del poder de Dios, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado. Hasta aquí el Señor nos ha cuidado. Él tiene el poder para guardarnos. Pero la iglesia tiene que entender que así como Abraham conocía el riesgo en que estaba su casa. Escúchame, si tu casa no conoce al Señor, está en peligro. Y tú y yo somos encargados, como Abraham, de advertirlos, de decirles, porque Cristo dijo: así como en el diluvio, así como en el tiempo de Noé, cuando se cierre la puerta, nadie podrá entrar. No sé cuántos botes tenían cuando Noé, no sé cuántos chalecos salvavidas tenían, no sé cuántos expertos en natación habían allí en ese tiempo, pero la Biblia dice que todos murieron. Solo se salvaron los que entraron en la barca. Y al arca solo entró Noé, su señora, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 dice la Biblia. ¿Sabe? Usted y yo conocemos el peligro en el que está el mundo. Usted y yo somos encargados de llevar el mensaje de la palabra. Usted y yo somos comisionados por el Espíritu Santo. Usted y yo, escúcheme, el mundo no conoce lo que Cristo dijo en Mateo 34 en adelante. Así será la venida del hombre. El mundo no conoce. La iglesia sabe el peligro. Por eso usted viene aquí a adorar al Señor. Por eso usted trae cobertura. Por eso traemos cobertura. Porque así como el Señor le dijo a Abraham: si hay 10 allá, por causa de los 10 no llega el juicio. Escúcheme, el mundo es digno de un juicio de Dios. Pero hay una iglesia que clama. Escúchame, y la Biblia dice que la iglesia es luz de este mundo. De un mundo en tinieblas, la iglesia es la luz que alumbra. Y la Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra, o sea, conserva. O sea, Dios, escúchame, juez justo, Dios de amor, pero el mundo está listo para el juicio de Dios. Pero por la misericordia de Dios, por el amor, porque el Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia, por eso no ha sucedido. Y usted y yo, que conocemos el riesgo del mundo, somos llamados como Abraham a interceder, pero también a compartir la palabra. Por eso la iglesia, Comunidad Cristiana de Bendición,
lo hace. Por eso quizá usted lo han invitado, por eso quizá usted le han compartido, por eso quizá usted no haya creer que usted está por casualidad. Aquí está porque hay gente orando por usted. Quizá por usted han ayunado, quizá por usted han pactado. Usted no se da cuenta, pero Dios sí lo sabe. Por eso está aquí. Yo no sé, la pastora, mi esposa, cuántos ayunos se metió por mí. Yo no sé. Vigilias, cuántas madrugadas arrodilladas ya clamándole, Señor, ten misericordia de mi esposo, Señor, que te conozca, Señor, que ya no ande descarriado, Señor, y aquí me tienen, porque Dios es bueno y Él responde tus oraciones. Yo no sé tú qué le estás pidiendo al Señor, no sé qué familia tuya tengas que necesites que conozca de Cristo. Pero vengo a decirte de parte del Señor esta mañana, el mundo está en riesgo. Ten en cuenta y sé consciente que hay un peligro. En cualquier momento aparecerá el Hijo del Hombre y los que no hayan aceptado a Cristo como Señor y Salvador y no vivan en santidad y no vivan en comunión, se quedarán. Y los que se queden, ya no hay botes salvavidas. No van a haber botes salvavidas ni otro buque u otro barco que llegue al rescate. ¿Sabe? El único bote salvavidas que tiene el mundo es la iglesia, porque en la iglesia está el Espíritu Santo y presenta el plan de salvación. Somos usted y yo encargados de advertir al mundo, de abrirle los ojos al mundo, el peligro en que está. El mundo está bebiendo, está parrandeando, casándose, dándose en casamiento, francachela, comilona. El camino que lleva a la perdición es amplio y espacioso, pero la iglesia conoce el peligro. Y si usted no lo conocía, hoy lo conoció. El peligro en que está el mundo. No hay otra opción, no hay otra alternativa, pero usted y yo debemos de declararnos bendecidos, porque escúchame, porque nosotros conocemos lo que está por venir y somos empoderados, podemos el Espíritu Santo para clamar por nuestra generación, para clamar por nuestra familia, para clamar por nuestro cónyuge, para clamar por nuestros hijos, para clamar por nuestros padres, para clamar por nuestros amigos, para decirle, Señor, ten misericordia. Señor, yo entrego mi vida a ti, la consagro. Y usted ore con nombre propio. No le dé miedo delante de Dios. Dígale, coloco a Julano de tal en tus manos, Señor, tú lo conoces, y cada día ore y Dios obrará de manera especial. La iglesia tiene la bendición de conocer el plan del cielo. Escúchame, usted y yo conocemos los planes de Dios, porque están escritos en su palabra. Y esta mañana es propicia para que oremos a Dios y le digamos, Señor, ten misericordia. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, sabemos el peligro en el que está el mundo.